Señores, en esta ocasión vamos a tratar un tema un poquito delicado. Vamos a hablar de las maldiciones generacionales. Y ustedes me están trayendo aquí a este programa a hablar de esos temas tan raros. Bueno, nosotros como la iglesia Sal y Luz, nosotros no creemos en ese tipo de cosas. Oye, lo que pasa es que ninguno de ustedes están apto a hablar de ese tema, porque ni siquiera saben el método. Pero ¿Y cuál es el método? ¿Cuál es el método de esto? Sanidad interior. Ay, Señores, bienvenidos una vez más a Cool Bible. Necesitamos traer público de nuevo aquí para que nos ayuden a aplaudir. Estamos bajitos. Producción, a los videos por lo menos póngale 3 aplausos más. Estamos como vacíos, pero no nos vamos a reír tanto. Espérese. No nos vamos a reír tanto. Dale, fluye, María. Señores, en el día de hoy, un tema un poquito más serio. Vamos a hablar de la... Maldiciones generacionales. Yo me siento 100% bíblico. me siento un poquito incómodo. Sí, porque... A mí me gustaría que me expliquen ese tema, porque yo quiero empaparme, estar documentado para entender, a ver si desde la ciencia puedo hacer un aporte. Estoy recibiendo una revelación. Entonces el profe vino a aprender aquí. El profe Cuando él tiene que enseñar. Señores, vamos a hablar de las maldiciones generacionales. Un tema que amerita, amerita mucha atención, porque ¿qué es la maldición generacional? Para muchos de nosotros, el tema de las maldiciones generacionales son esas cosas que hicieron nuestros antepasados. Exacto. Que en el día de hoy nos tocan a nosotros. Por ejemplo, mi papá fue un borrachón, eso es lo que me toca a mí. Mi papá fue un apostador, eso es lo que me toca a mí. Las maldiciones generacionales son esas cosas diabólicas o cosas malas o cosas buenas que le tocó a nuestra generación pasada, pero que nos están tocando a nosotros también, que no nos la despinta nadie, supuestamente. Que yo no creo en eso. Ahora entendí. Disculpa, tú lo que estás... Profe, no entienda eso porque yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo así? Sí, pero disculpa, mamá, tú lo que estás es balbuceando realmente. ¿Qué es balbucear? Pero, espérate, no. Es muy fresco, que hierro. tú no sabes el método, bro. Que tú acabas de ser... Mejor miembro, espérate. ¿Cómo así? Entonces Entonces ¿te yo que creo la que tú me- maldición generacional es un método? No, yo quiero que él me explique qué él entiende sobre este tema. Porque Mira. si eso está correcto. Por eso que ustedes buscan de mí siempre, porque oye, yo no hablo, yo no digo, yo no insinúo, yo soy inteligente. ¿Oyeron? Que es lo importante. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema? Mira, ¿Y cuál es el Es método? una exhibición de tu orgullo, porque yo no te he escuchado decir nada con relación al tema. No, porque es que la realidad. No, bro, pero él primero es estaba que- poniéndolo claro a usted, porque es a usted que le está hablando. ¿Cómo a Exactamente, mí? porque es que eso me brota a mí, y es que no es que yo quiero, es que eso me brota a mí, realmente. Entonces, mejor miembro, ¿qué usted tiene que hablar sobre la maldición generacional? Mira, es un tema remal... Para usted esto es correcto. Esto pasa. No, esto es bíblico, esto hasta la Biblia habla de eso. Mm. Así que tranquilo, pastor, busque su Biblia. Que hoy usted y yo vamos a pelear, oye. Ahora, yo lo que quiero antes de todo aclarar, recuerde, pastor, ¿tú no tienes miedo de que la gente se vaya de su congregación por lo que usted predica? Con sus cosas raras ahí. Se le van a ir todos los miembros, usted, pastor, ¿y qué? Yo me imagino que por tu método correcto tú tienes tu congregación llena. Tranquilo, eso no es un tema, tranquilo. Ahí viva. Mira, Pepe Grillo, como dije ahorita. Él habló de un método. Yo quiero saber qué método. Tranquilo. Oye, le pasa. La guerra espiritual se maneja de la siguiente manera. ¿La qué? Maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales. Ay, Este hombre está terrible. Está divariando. Mira, las maldiciones relacionales se realiza lo que es por el método de liberación. Sí, liberación. ¿Y cómo se practica eso, la liberación? Tranquilo, porque para practicar la liberación se necesita primero lo que es una sanidad. Tiene mi atención, profesor, yo. Sanidad. Sí, así mismo que me gusta, estudiante. Oye, yo no voy a estar aquí todo el tiempo enseñando a ustedes. Tú no naciste para semilla, ¿eh? Sí. Casablanca, mira, está bien. Lo que es la sanidad interior. ¿Qué es la sanidad ¿En interior? qué se basa la sanidad interior? Mira, ¿En qué se basa? Por más que haya personas a la iglesia que sean cristianos, que hayan pasado de muerte a vida, que hayan aceptado a Jesucristo, como quiera, hay marcas del pasado
en su interior. Exactamente, en su interior, que le han hecho mucho daño y son cosas que hoy en día no le permite seguir caminando en el camino de fe. Perdonar. ¿Usted no puede dar algún testimonio de cómo usted ha practicado eso o cómo funciona? ¿A usted le implementaron eso de la sanidad interior que usted habla? Claro, yo fui. ¿Y qué maldición usted tenía del pasado? No, realmente una maldición económica no teníamos. Existen maldiciones económicas. Una maldición Mi económica. abuelo me dio una tierra en aquellos tiempos ahí. Y eso a nosotros nos afectó mucho realmente. Pero le voy a decir algo, mira, lo primero es que hay un grupo de hermanas que son ungidas, la congregación, principalmente tienen que ser las ancianas, que tengan cara. Ok. Fíjate que no usen tinte, por favor. ¿oíste? Ok. Usen tinte. Esos son los métodos. Sí, no, claro. O para la sanidad interior. Esa mujer te meten a un cuartico, realmente, y se mete con un aceite tiene que venir directamente desde Israel, realmente, el aceite. No puede ser desde la República Dominicana, realmente. ¿Qué pasa? Ahí ellos te sientan en una silla, donde sea que te van a sentar, y ahí te hacen como un historial de tu familia. Te preguntan que tu abuelo que era, que si tu abuelo era borrachón, que si tu familia eran brujos, que si eran bebedores, y de ahí ellos te hacen un diagnóstico y llegan a la conclusión de qué es lo que te tiene atado. Ahora bien, ellos agarran y te hacen una oración y te ponen a renunciar a todas esas malas prácticas que hicieron tus antepasados. O sea que ese problema se resuelve yo diciendo, yo no quiero ser pobre. Exacto. ¿Y cuántas veces tú lo has repetido eso? No, tranquilo, espera un segundo. ¿Tú lograste salir de la maldición económica? Déjame fluir, mucho. ¿Qué? Póngalo el trombo. No sé qué pasa. Porque quiero saber si te funcionó. Pues. Automáticamente tú vas diciendo, yo renuncio a tal cosa. Y tiene que ser así la mano. No, tiene que ser que repele así. Que prenda chispa. Exactamente. Yo renuncio a la brujería. Yo renuncio al romo malo. Yo renuncio al triculí. A todas esas maldiciones realmente relacionales. Madiel, tú vas a dejar que siga hablando. No, porque lo que pasa es, miren. Yo cuando una congregación tiene que ser serio. Ustedes me están invitando a mí a hablar de eso. No, una congregación que esto se practica y que creemos en estos temas. A mí tienen que demostrarme de que no son reales, o que son reales. Familias que fueron brujos en tu familia, que hoy en día la brujería te está acabando con tu vida, brother, realmente. No. Fueron brujos en aquellos tiempos que hicieron un pacto. Pero yo tú estás pagando esos pecados. Yo quiero saber. Las maldiciones generacionales, aparte del testimonio del varón aquí, cómo se combaten, ¿qué opinión se merece sobre allá científicamente? ¿Dónde podemos escuchar o usar estos términos de las maldiciones generacionales? Bueno, ¿usted sabe lo que es la maldición generacional? Yo me empapé con... ¿Usted sabe lo que es una maldición? Ajá. Y las generacionales, me imagino que usted va a acoplar eso, porque ustedes los científicos son así, de que una palabra está compuesta por dos términos y por ahí se va la cosa. Mira, pero antes de entrar al tema, que tú entres, que tú fluyas. Si tú no crees en eso, coge un préstamo que Samantha lo va a pagar. Llévate de mí. La hija de él lo va a pagar ese préstamo. Eso no es maldición. Claro, son maldiciones. Pero de para allá. ¿Qué dice la ciencia? Miren, vamos a ver. Ahora logro entender cuál es el enfoque que ustedes le están dando al tema. Gracias por muy serio el tema, por traerme luz con relación a que esto tiene que ver con prácticas, enfermedades, costumbres que de alguna forma dicen ustedes que se heredan del pasado de nuestro, y que este líder dice aquí que maestro. Sí, el maestro aquí dice que el mejor miembro. Dice que hay que hacer un ritual y todo un procedimiento. Pero la ciencia, a ciencia cierta, más que verlo simplemente como un asunto mágico de un lazo que tú tienes con tus antepasados, tiene una explicación científica y hasta sociológica en algunos aspectos para explicar por qué los hijos terminan reproduciendo cierto comportamiento que tienen los padres e inclusive cómo algunas mutaciones genéticas en cuanto a lo que son las enfermedades pasan de una generación a la otra. En la ciencia, esto se llama epigenética transgeneracional. ¿Qué te me está hablando? Te digo a ti. Pero no se sorprende porque está dando la razón. Espera, repita la palabra. Epiglosis, ¿qué te digo? Repítala. Epigenética transgeneracional. ¿Qué es eso? Vamos a hablar primero de lo brevecito de lo que es, porque el tiempo no nos daría aquí para explicar lo que es la composición del ser humano. Sí es cierto que nosotros somos el compuesto de la fusión del fracaso de muchos de nuestros antepasados. Del esperma de mi padre y el óvulo de mi madre
Con la fusión de estos dos gametos se genera un nuevo ser, que puede ser en este caso Madiel. Ahí se genera dentro del ADN o en la estructura cromosómica de Madiel, se genera un asunto que le llaman alelos, donde se guarda ¿A qué? alelos. Investigue, por favor, líder. Se le guarda información genética con relación a cosas que Madiel va a heredar tanto de su padre como de la madre. Quiere decir eso que el factor genético tiene un alto nivel de influencia sobre la siguiente generación, porque la vida de Madiel ni la de ninguno de nosotros se construyó bajo el principio de la nada, sino que es consecuente con la fuente de origen. ¿Qué quiere decir eso? Te veo muy atento, ¿eh? No, estoy escuchando a ver. Son cosas básicas, pero sí. Te veo muy atento. Quiere decir esto que nosotros, a partir de lo que la ciencia establece, podemos determinar que el ser humano es un 40% ADN, información genética que recibe de los padres, y un 60% medio ambiente o el ecosistema externo. Quiere decir esto que es posible que algunas enfermedades pasen a la siguiente generación de forma pasiva, pero más que llegar a la conclusión de que éstas se van a manifestar de forma automática, me gustaría apelar al principio del ecosistema, que el ecosistema se vuelve como el interruptor que apaga o prende. Como un activador. Exacto, como un activador que saca del anonimato o que toma esa información genética que usted recibió de sus padres y la pone en manifiesto. Y eso quiere decir, escuche esto porque voy a tomar palabras de ustedes, la brujería. Usted tiene una familia de que supuestamente viene que levantó un altar en aquellos tiempos, etcétera. Por tomar un ejemplo, usted trae de alguna forma en su información genética rasgos que vienen de su familia. Sin embargo, lo que forja a que eso se repita en la siguiente generación está vinculado al factor ambiental. ¿Qué creció ese niño viendo? ¿Cuál es la conducta que sus padres le modelaron? Entonces eso de alguna forma termina construyendo. Recuerdan que le hablé de la codificación del cerebro. Eso termina codificando el cerebro del niño, de modo que muchas veces se terminan repitiendo algunos patrones porque el ecosistema activa esa información que está dentro del genoma. O sea, usted quiere decir que no es una maldición, sino que por el mismo ambiente en el que estamos habitando, que fue de nuestro padre o abuelo, entonces nosotros vamos copiando eso. Bueno, más o menos. Me gustaría añadirle algo. No sé si le servirá al pastor esto que voy a decir a ustedes. Los últimos descubrimientos en epigenética y biología han demostrado que las enfermedades pueden traspasarse inclusive hasta una cuarta generación. Eso es lo que la ciencia plantea. La bomba de Hiroshima. ¿Eh? La bomba de Hiroshima. Puede pasarse hasta la cuarta generación. Pero espérese, pausa. ¿Tú me dices que la gente... Espérese, líder. Déjeme terminar mi alocución. Sin embargo, yo termino concluyendo que si se considera como maldición la información genética que tú recibes de tus antepasados, entonces liberarse de esa maldición es ser librado totalmente, inclusive del ecosistema, donde se puede activar o desactivar cierto tipo de enfermedades. De modo que sí, si usted, su familia es propensa al cáncer, el cáncer se activa por factores externos, que si los factores del ecosistema externo se transforman, entonces usted puede librarse de eso. O sea que si la realidad de que tú tienes eso en ti incrustado en tu genética, pero el factor ambiental cambia, entonces eso la ciencia es clara con eso. Renunciando. No, que yo no estoy hablando de eso. Sí. Yo le estoy Pero si hablando de lo entonces que la ciencia dice. usted quiere decir que cambiando de hábitat, cambiando de sitio, no. ya con eso ya deja hábitat, porque es que el hábitat se compone de varias cosas. Lo que tú consumes. O sea, que yo no tengo que ir a una congregación y que oren y arrepentirme yo no dije eso. Y empezar a renunciar a todo. No dije eso, pero tampoco estoy diciendo lo que dijo el Señor. No, porque nosotros, usted no lo dijo, pero nosotros tenemos que darle ese matiz. Pero ¿para qué nosotros tenemos que ponerlo así. Él dijo que hay que cambiar de hábitat. Claro que sí. El ecosistema tiene que ser transformado. Pero escúcheme, disculpe, lo que me estoy refiriendo es, si usted, por ejemplo, en su familia, sus antepasados tenían una tendencia a la violencia, la drogadicción, el alcohol. ¿Y qué llevó a tus padres a eso? Lo llevó la música que consumían, el medio ambiente donde estaba, la influencia cultural. Entonces, si ese ecosistema es cambiado en la próxima generación, hay un alto nivel de probabilidad que esa generación no va a tener que enfrentarse a esos mismos problemas que reflejaron los padres. Pastor, el cambio del ecosistema. Espérese, pastor. No el ambiente. Sí. Si tu familia son todos ladrones y tú te vas a Estados Unidos, tú no robas aquí, tú vas a robar en Estados Unidos. ¿Entiendes? Eso es una maldición. Es una maldición. Pastor, tú vas a seguir siendo ladrón. Entonces,
Entonces usted allá en Salilo, usted pone a la gente cuando llegan, usted hace una investigación, lo mete en el cuartico allá, en el que sabemos, no. y lo pone a Y renunciar. yo tengo un, y lo, y yo tengo un ejemplo Lo que se lo bueno. pone a renunciar Lo que se debe de hacer. las maldiciones. No. Usted no entra, no hace que la gente renuncie. Discúlpeme. Y que se desligue, perdón, que se desligue de cosas que hicieron sus padres, sus Exactamente. abuelos y sus tatarabuelos. Líder, Ya, discúlpeme, miren renunciar. qué es tan fuerte lo que yo le estoy hablando del ecosistema. En genética se hizo un análisis con relación a unos gemelos espejos. ¿Qué son estos gemelos? Son unos hermanos. 100% idéntico. Exacto, que nacen dentro del mismo saco, comparten la misma codificación en el ADN, el ácido desoxirribonucleico es el mismo. Entonces, al final se supone que el destino de estos dos hermanos, escuche para usted, líder, porque usted que me está diciendo que se repite en la cuestión y que eso se Eso se repite. escuche, estos dos hermanos nacen del mismo genoma, tienen la misma composición genética, sin embargo, a la edad de 30, cuando ellos nacen, son idénticos, comparten los mismos rasgos fisiológicos, el mismo color de pelo, el mismo matiz en los ojos, el mismo matiz de la piel, todo. Sin embargo, a la edad de 30 años, hay uno de ellos que el transcurso de su vida fue una persona sedentaria, comía de forma desorganizada, era somnoliento, no dormía, no descansaba. Entonces, Fumaba, fumaba. ¿Y bebía, sabe qué pasó? Que a los huelía. 30 años, este muchacho terminó haciendo, el medio ambiente terminó haciendo que en él mutaran enfermedades que eran de sus antepasados. Sin embargo, el otro, que era una persona que respetaba el ejercicio, que comía de forma saludable, que no fumaba, que era una persona que consumía. A ese no le tocó la No, maldición entonces, generacional. entonces la pregunta que yo me hago, que quiero que este señor me explique, entonces, ¿cómo se libró ese que no hizo la cosita que usted me está diciendo? No, Se porque libró ese de esa oró, maldición. ese oró. Mira, Por él mira. oraron No, en una congregación. No. No te voy a decir algo. Quizás fue una campaña, oran por él, tú no sabes. Porque yo no Mira, sí, porque son mira, cosas- entonces, ah, cuénteme, ahí está líder. la probabilidad, tú sabes. Mira qué pasa. Tú sabes- Probabilidad. Y usted me está hablando de ciencia. Mira, es necesario que si tú que estás viendo tú que estás viendo este video, ora por tu familia, ponte de rodillas y cancela todas esas maldiciones relacionales. Tú eres tu familia. O sea, usted me está depende de ti. diciendo que la gente puede de forma irresponsable decir con la boca para afuera, renuncio, en el y no- seguir comiendo de forma y se va- desordenada, seguir Pero comiendo. no, fumando. espérese, Las espérese. maldiciones se cortan Mira. automáticamente con una oración. Bueno, olvídate. Mire, este tema aquí. está medio confuso. Vamos a poner un poco de Estamos medio orden. confusos. Vamos a poner un poco de orden, porque mira, hay una confusión que hay en el medio de ellos dos. ¿Por qué? Porque ellos parece que coinciden en el que sí, lo que no están coincidiendo en la forma de cómo salir de ellos. Y hay cosas incorrectas en el medio. Es que ¿Por no- qué? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo Él no cuáles? sabe Ellos más que no- yo, Pastor. ellos Él no- lo sabe más que yo, Pastor. Lo Él primero, sabe más que lo yo, primero ven es que acá. no coinciden ellos, aunque pareciera que sí. No, yo coinciden. creo que no. ¿Por qué? Porque lo que habla el profe de la ciencia está hablando de acciones que se guardan en la codificación genética del hombre, que son cosas tangibles. Exacto. Lo que está hablando el compañero, el mejor miembro. Y que da resultado. el mejor miembro son acciones intangibles que no se guardan en la información genética. Tú guardas la información genética, lo que es una enfermedad, pero tú no guardas una práctica de robo. No. Entonces, aunque la ciencia diga que las enfermedades se pasan hasta 4 generaciones, eso es una cosa. Pero lo que establece la iglesia cuando habla de maldiciones generacionales, se hablan de prácticas, por lo cual no coincide con lo que dice el profe. El profe está hablando de factores de lo que son enfermedad y ciertas cosas. Entonces, a través de las escrituras, nosotros, ¿qué podemos establecer nosotros con respecto a esto? Mira, una de las cosas que pasa con las maldiciones generacionales es que tiene cierta incoherencia cuando nosotros hablamos y afirmamos que está correcto. Espérese. A usted nunca lo pusieron a renunciar a esa práctica que usted Yo un no momento- hizo, pero que en un momento... ¿cómo- Yo un momento cómo? lo hice, pero Ah. no creo en eso. ¿Y La le dio ignorancia, resultado? no, no Pastor, me dio ¿por qué usted no resultado. cree en esto? No, porque yo tengo que creer lo que la Biblia me establece. ¿Qué está Ahora, diciendo la Biblia? ahora, ¿usted se cree conmigo la Biblia ahora? Que si usted quiere, ¿Usted cree que no vayamos a la Biblia? Usted y yo. Ahora, vamos a hacer esa escritura. vamos entonces el Deuteronomio 25, entonces vamos ahí. ¿Qué dice Deuteronomio 20, Lo voy a leer, 25? venga, yo Lea. lo voy a leer entonces ahora. ¿Qué dice Deuteronomio 25? Deme un segundo ahí, deme un segundito. Dice así. Fede, No Dios, sé. oye, dice así. Dios advierte que es un Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es cierto. Ahora, pero mira qué pasa. Mira qué pasa. Vamos a poner la Biblia en su contexto para que pueda... No, yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a poner la Biblia en su contexto para que nosotros podamos tener un entendimiento correcto. Contexto lleva a su terreno. No. Parte de lo que pasa con las maldiciones generacionales es que quienes la practican simplemente hablan de lo que son las cosas que pasan de una generación a otra cuando son negativas. ¿Por qué si vamos a aceptar
que la práctica de mi antepasado me va a pasar. ¿Por qué no suele pasar así cuando hablamos de las bendiciones generacionales? Uf, Porque si mi abuelo fue rico, yo no soy rico. es verdad. Ah, pero si fue brujo, yo sí voy a ser brujo. Lo que Entonces, pasa- ese es el No, no, punto. Usted, Lo que- usted no, le no. acaba de volar la cabeza porque, espérate, no, hay una pregunta ahí. No, eso son No, cosas, espérese. son cosas básicas. Es verdad. Yo siempre Pequeño me he hecho esa saltamontes. pregunta. ¿Por qué si nosotros heredamos las maldiciones, No la heredamos cosa mala, pero... No heredamos la bendición. Concho, le decía, porque mi abuelo tenía una camionetona, una No, cosa, mira, me oye, decía. oye, ¿Por qué yo no tengo...? Entonces, Déjame responderte esa pregunta, Sí, esa duda. sí. Mira, si tu abuelo fue rico y tú eres pobre hoy en día, eso se llama a un espíritu llamado falta de diligencia. Porque te hablando en serio. Realmente, si tú haces tu diligencia, no, mira, vamos a la escritura. Es cierto que la Biblia en un momento sí habla de que Dios visitaba la iniquidad a la primera, segunda y tercera y hasta cuarta generación. Tenemos incluso evidencia bíblica. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a interpretar las escrituras, tenemos que tener dos parámetros importantes a tomar en cuenta. Lo primero es la narrativa bíblica y lo segundo es la justicia de Dios. La narrativa bíblica a nosotros nos enseña que nosotros tenemos que acercarnos a las escrituras, no como aunque Biblia y libros, no entenderlos todos, no entender todos los mensajes, sino entender el mensaje. Y esa narrativa bíblica se sostiene a través de todas las escrituras. Y lo segundo es la justicia de Dios. La justicia de Dios es el método que Dios establece por medio de un pacto de cómo el hombre se iba a acercar a Él. Lo que determina si tú agradas a Dios no son tus acciones, es si tus acciones están correspondiendo al pacto que Él ha establecido que tú te acerques a Él. ¿Qué pasa? La Biblia menciona en un momento que en verdad Dios visitaba, pero ¿qué pasa? Ezequiel 18:20, ¿qué dice? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará, oiga mejor miembro. sí, El alma que pecare, esta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Sí, Entonces, en un momento, Sí, es verdad que Dios visita, pero dice, hablando el profeta Ezequiel, de algo que en un momento iba a cambiar. Dice que va a llegar un momento donde eso ya no será así. Yo tengo una duda. Diga. O sea que según lo que la ciencia y lo que usted plantea desde la Biblia, hasta cierto punto coinciden con el tema de los ecosistemas. Sí, coinciden, pero ¿qué pasa? Que la Biblia mencionaba no simplemente las partes de lo que es la enfermedad. ¿Por qué? Porque el libro de Juan 9, cuando se acerca a las escrituras, que vemos un hombre que fue ciego de nacimiento, le preguntan a los discípulos a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? En verdad, a un momento, eso era importante. Pero ¿qué pasa? Que aunque actualmente tú tengas las condiciones de poder activar por medio de la genética y el ecosistema donde tú vives, no tiene un valor espiritual. Tiene un valor físico, no tiene un valor espiritual. En aquel momento era que tiene un valor espiritual. Y como tiene un valor espiritual, la solución a esa era espiritual. Hoy en día la solución no es espiritual, es un asunto de salud, porque tú puedes tener la salvación por medio de Cristo y activar por medio de los ecosistemas que hace enfermedad y ser un enfermo que se muera pero salvo, porque te acercaste a Cristo. Entonces, después de la cruz, hay un texto importante que es 2 Corintios 5:17, que dice que el que viene a Dios es nueva criatura. Cuando nosotros afirmamos que nosotros tenemos que hacer el procedimiento para renunciar a cierta práctica, ¿sabes qué nosotros estamos diciendo? Que la obra de la cruz fue incompleta, que tú en verdad no fuiste nuevo. Entonces, ¿cómo es algo que fue nuevo todavía tiene cosas viejas? Exacto. Entonces, no tiene... No tiene sentido. o sea, no, déjeme meter la es un copa- poquito Incoherente, ¿verdad? sí, incoherente eso ahí. Entonces, usted me está tratando de decir, porque este señor no me ofreció ninguna respuesta desde su arcaísmo, qué sé yo, no sé. No, Yo no, creo que el por favor, mejor miembro se quedó sin No le digan argumento. caísmo, No, dile de yo- ignorancia. Claro, es que la ignorancia es atrevida, le dije en un Sí. programa aquí. Entonces, yo creo que lo que usted me está planteando es como que, usted dice como que después de la cruz, ¿no? Después de la cruz, Después del Es como- sacrificio, es como amado. que- No Pero la trates. cruz representa bendición o algo, no sé. no que representa bendición, aunque sí, pero sí marca que Dios cambió el pacto. Y como cambió el pacto, ya el hombre no tiene la misma condición que tenía antes de la cruz. Déjeme traducirlo a mi lenguaje. Usted me está diciendo que Dios cambió el ecosistema. Cambió el ecosistema y ahora le dio una nueva naturaleza al hombre que por No medio de necesitamos- acercarse a Cristo. Entonces, ¿cómo es que Dios te va a dar una naturaleza nueva, pero esta naturaleza viene cargada de pecado? O sea que yo no necesito renunciar
aptos que estuvieron envueltos mis antepasados. Que, mira, la maldición No, pues natural sí, ya utiliza yo- lo que es la liberación. Sí, Y se la libera liberación. al que está preso. Pues yo no vengo de una atadura. Entonces, pero no, porque la Biblia dice que el que conocerá la verdad, y la verdad te que te hará libre, no una liberación. Dios mío. ¿Qué es lo que te va a hacer libre? La verdad, La no la verdad. liberación. Sí, pero Y Entonces, Cristo es la verdad. el hombre, ¿qué tiene que aprender ahora? El hombre tiene que aprender a vivir en la libertad que en Cristo se le ha dado. Entonces, todo el que quiere practicar estos tipos de cosas, que sanidad interior, que liberación, simplemente que es muy ignora, muy importante. ignora la libertad que en Cristo Pero- se le ha pero- entregado. Pero la Pastor, yo sanidad lo que interior digo- Esa nada más libertad se ve- tiene algún tipo de responsabilidad o algo que congrega también el comer de forma sana, porque yo quiero tratar de entender la correlación que hay entre lo que usted plantea y lo que yo digo, porque yo no veo tal enemistad hoy. No, realmente no hay una enemistad como tal, siempre y cuando podamos separar la práctica que mencionó el mejor miembro. La mejor práctica. La práctica que podemos separarla. ¿Pero por qué? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que ser responsables de nuestra forma de vida. Pero, pastor, ¿y cómo, Entonces- cómo usted entonces, puede vivir con un evangelio Es social? necesario esto. No, Eh. es necesario. Que sea necesario. Madre, eso La sanidad necesario. interior es necesaria. Es necesario. Líder, yo necesario. sentí que su Eso- Es que yo creo que tiene se- que revisarte por Señores, dentro, Madiel. yo entiendo que tiene su punto, pero Es vamos que a hablar. no, es que no, en no, otra no, ocasión no. hablaríamos Es que de la yo sé- sanidad interior, ¿verdad? En tú- otra ocasión. Vamos a Ahora, hacer, vamos a hacer otro No, capítulo de sanidad no, interior. vamos a es que hacer, no. vamos a hacer, ok, aquí lo vamos a hacer. Vamos a hacer una segunda No. parte de sanidad interior, Dios mío. donde vamos a hablar de la sanidad interior. Hay que hablar. Profe, le invito a que venga con buenos argumentos sobre este tema. Mejor miembro, lo mismo para usted. Yo voy a traer un par de preguntitas buenas sobre este tema. Señores, esto ha sido Cool Bible, así que ya ustedes saben, nos vemos en una próxima entrega.